Todos comenzamos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Divino para que nos ilumine, hacemos provecho de la religión, de nuestra religión, y que nos motive, pues, en este salir de la fiesta de la ascensión del Señor y avanzar a la fiesta de Pentecostés. Sabemos que en Pentecostés los apóstoles asumen la dirección de la iglesia. Lo veremos ahora en una de las lecturas. De ahí se llama iglesia apostólica. Pentecostés, los apóstoles asumen la iglesia. Y por iluminación del Espíritu Santo. Que nos acompañe el Espíritu del Señor, pues, en toda la reunión y en todas las actividades que hacemos. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Bendita tú eres Todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre De Dios, ruega por nosotros los pecadores, por eso, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ubicamos entonces todos la primera lectura, de hecho Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Estamos Pentecostés. Como acostumbramos, pues, ¿no? Hay que hacer primero la lectura oral para después ya ir trabajando el documento que tenemos. Así es que anímense una de ustedes a leer Hechos de los Apóstoles del 1 al 11. Este relato de Pentecostés. Amén. ¿Ya empezamos, diácono? Listo, sí, ¿quién se anima a leerlo? A ver, lo voy a leer. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al producirse aquel ruido, la gente se juntó y quedaron desconcertados, porque cada uno oía hablar a los apóstoles en su propia lengua. Asombrados y admirados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestro propio idioma? En nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia y de Ponto. Hay hombres provenientes del Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros romanos, judíos y hombres no judíos que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, pero todos los oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Bien, hermano. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento algo pasó con las lenguas? A ver, ¿recuerda alguien ese pasaje del Antiguo Testamento?
Babel. Tiene que ver, ¿sí? Babel. La torre de Babel. Babel. Torre de Babel. Correcto, ahí hubo confusión de idiomas. Se entiende que el idioma, pues, es el elemento que Dios le ha dado al hombre para comunicarse. Y el hombre usa mal el idioma, Antiguo Testamento. La respuesta a la Torre de Babel es el día de Pentecostés. Porque es todo lo contrario, ¿verdad? Hablan en un idioma y todos le entienden en todos los idiomas. Confusión de lenguas, entendimiento perfecto entre todos a través del habla de un solo idioma y lo entendían en sus idiomas. La respuesta a eso. La respuesta. Ese dato no está en la hoja de grado, pero lo estoy explicando. Bien, concentrándonos en la lectura. En el Nuevo Testamento, Jesús precisamente usa, mire bien, actividades que se hacían en el Antiguo Testamento. Y en esas fechas, Jesús, en el proyecto de vida divino, suceden actos valiosísimos para la humanidad. Los judíos, había una semana en que se juntaban y todos iban a Jerusalén. Fuera de Judea vivían más judíos que dentro de Jerusalén, que dentro de Judea. Se le llama la diáspora. Vivían en diferentes lugares que por algún motivo... ¿Cómo le llaman? Perdón, diácono. Diáspora. Dispersión significa diáspora. Que fueron a diferentes... Dispersión. Por guerras, por conveniencia, por esclavitud, por X motivos, y afuera formaron colonias judías. En esas colonias judías había muchísimas familias. Por ejemplo, Pablo es de una colonia que está en Tarso. Pablo de Tarso. Es judío, pero romano a la vez porque nació en Tarso. Porque estaba en la colonia judía. ¿Entendido? Pero para estas dos fiestas, tienen ahí la fiesta de Pascua, bajaban todo, porque era como las fiestas patrias para nosotros, ¿no? Y cualquier cantidad, era el momento en que había más judíos en el año que todo el año. Y después de la fiesta, regresaban a sus lugares con las novedades de la fiesta. Por eso Jesús escoge estas dos fiestas para Él manifestarse a nosotros. Lea una de ustedes donde dice primera Pascua, primera fiesta, digamos. Fiesta de Pascua, salida de Egipto. A ver, léalo una de ustedes. Lo leo, hermano. ¿Listo? ¿Leo? ¿Está bien? Sí. Primera Pascua, salida de Egipto. Se celebra el día después de la Pascua. Jesús había sido crucificado en un festival del día de la Pascua. El momento exacto de su muerte coincide con los sacrificios de los corderos de la Pascua. Esto fue una señal. Esa es la primera. ¿Por qué creen que Jesús elige esta fiesta, bien, y es sacrificado en el día de esta fiesta y en la tradición? Porque ¿quién es el Cordero de Dios? El Cordero de Dios. El pecado del mundo. ¿Y por qué celebraban la Pascua ellos? Porque celebraban la salida de Egipto. Egipto, sí. De un mundo de pecado, a la libertad. A la libertad y al encuentro con su Dios en el monte Sinaí. Libertad y liberación en un país de pecado. Al encuentro con su Dios. Era la fiesta más importante. ¿Entendido? Ese día Jesús muere y hay muchísima gente, pero Él es el verdadero Cordero. Porque antes de salir de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué comieron? Pan ácimo y esto... Cordero. Comen el cordero
Pasará el ángel exterminando, perfecto. Comen el cordero y dice, hasta cómanlo en pie, dice, apresurado cuando llegue la señal para salir. Comen el cordero y hay salvación, salida. El cordero definitivo es Jesús, que nos da la salvación ya definitiva para la vida. ¿Correcto? De esta manera va terminando la fiesta judía. Cristianos no a celebrar la Pascua judía. Vamos a celebrar la Pascua con Jesús. Buscan fiestas que ya habían antes para ahí, digamos, celebrar una fiesta importante para nosotros. ¿Correcto? Igual, por ejemplo, el 25 de diciembre para nacimiento de Jesús. Es el momento en que cuando el sol se aleja de la tierra y después comienza a regresar con fuerza. Eso suele suceder el 25 de diciembre. Jesús es la verdadera luz que alumbra al mundo. ¿Correcto? Pero al siguiente día, esto fue sábado, al siguiente día había otra fiesta. El día domingo había otra fiesta. O sea, cuando estaban preparándose para la Pascua, perfecto, y después venía la fiesta de las primicias, ¿entendido? Que va a caer día domingo, después del sábado. Entonces, veamos en qué consistía esto de las fiestas de las primicias. Después de la Pascua, venía la fiesta de las primicias. A ver, ¿qué nos dirá? Jesús se levantó, dice. ¿Qué hizo Jesús ese día? Jesús se levantó, léalo. Exactamente. Se levantó exactamente este día. El día de la Pascua. Correcto, el día de las primicias, que es el siguiente día de la Pascua. Sí, la Pascua judía. ¿Qué más? Después de la primera, para todos es una promesa. Por eso su resurrección es literalmente una promesa. es literalmente una promesa. Tal como se profetizó en el nombre del festival. Acá en la lectura tenemos Es literalmente. ¿Entendido? Entonces aprovecha dos fiestas judías donde hay muchísima concentración de gente para que sucedan estos dos hechos. ¿Correcto? La muerte y la resurrección. ¿Correcto? Bien, pues. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Entendemos? Entonces vamos a hacer algunas preguntas aquí para ver el texto en sí. ¿Correcto? Bien. ¿Desde cuándo celebraban los judíos la fiesta, esta fiesta? Muy bien, la celebraban desde el año 1500 antes. Era una fiesta súper tradicional para los judíos. Ya la celebraban 1500 años antes. Antes de Cristo. ¿Entendido? Era del momento. ¿Qué más? ¿Cómo apreciamos la presencia de la naturaleza en el relato que hemos leído? Saben que Dios aprovecha todo, también aprovecha la naturaleza. ¿Cómo participa la naturaleza en el relato de Pentecostés? Que se dio en una casa. La Pascua también se llamaba fiesta de la semana. Sucedió en una casa. No, todavía no. ¿Qué pasa con la naturaleza? Fíjense. Vea la lectura, ahí dice la participación de la naturaleza. Ubíquelo usted. Dice que vino del cielo un ruido. Ahí está. Del cielo. Ya. Del viento. Se llenó toda la casa donde estaba. La naturaleza Dios la tiene en cuenta para todo. Los humanos debemos hacer lo mismo. Cuidar la naturaleza y hacer coincidir nuestra vida, porque de las plantas y de los animalitos se aprende mucho. Ese es un descuido que tiene ahora la naturaleza. Bien. Dice. Aló. Estaban en una casa. Aló. Marcelo, espérame un ratito. Correcto. La gente estaba en una casa por la fiesta. No esperaban
que vayan los apóstoles a hablar. Eso ni lo pensaban. Ellos estaban reunidos para armar la fiesta, las dos fiestas que hemos anunciado. Para ellos se reunieron. Y pum, salen los apóstoles a predicar. ¿Correcto? Por eso ahí predican en ese momento los apóstoles, a partir de este año. Bien. Y miren, estaban esperando las fiestas que ya se habían sentado y todo ahí, ya conversando entre ellos, ¿no? Para esperar el inicio de la fiesta. Bien. ¿Cómo se da la presencia del Espíritu Santo? En forma de Como ráfaga. lenguas de fuego. Como lenguas, Fuego. Como lenguas de fuego. ¿correcto? Miren que en todo acto que hace Dios participa el Espíritu Santo. Y es importante que en nuestra vida personal nosotros nos demos cuenta que el Espíritu Santo participa. Y a través de nosotros mismos Él trabaja, nos inspira, viene una idea, pero Él no descansa las 24 horas del día, Él no descansa, está trabajando en el plan de salvación. Entonces, es importante, digamos, que contemos con esta presencia del Espíritu Santo en nosotros. Bien, ya ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, en la parroquia Santo Toribio, para que tengamos el templo que tenemos, ha habido muchísima participación del Espíritu Santo. Yo alguna de estas participaciones la he conocido. Ya saben, ¿no? Cuando el pastor protestante me desafió delante de más de 300 personas a discutir en Biblia, y yo no sabía nada todavía porque recién comenzaba, y quería terreno para su parroquia. ¿Y qué? ¿Se acuerdan qué pasó ahí? Yo me asusté, no sabía qué hacer. Algo se apoderó de mí. Algo se apoderó de mí. Y se me ocurrió levantar mi mano derecha, señalarlo y decirle, oye, hermanito, mirándolo hacia arriba, ¿tú crees que Cristo va a estar contento? Se lo dije así, y dos payasitos de circo, tú y yo, apostamos a quién menciona más cita Biblia, quién sabe más, o Cristo Jesús quiere que estrechemos la mano y sembremos el reino. Él, ¿vale? No me quiso dar la mano. Y la gente comenzó a gritar que le dé la mano, que le dé la mano, que le dé la mano. Se desesperó, comenzó a mencionar más y más y más citas y la gente dijo, cállate. Y de esa manera, ¿qué pasó? Que firmen, todititos firmaron, se llevaron a su casa y al siguiente día tenía más de 300 firmas para presentar a los dictados. Y yo me hice la pregunta, ¿quién me manejó? El Espíritu Santo. El padre Gabriel Crosby, que me asesoraba en ese tiempo y sabía más que yo, él me dijo, Tomás, has tenido posesión del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, sí, y en cualquier momento en ti y en mí, en cualquiera de nosotros actúa el Espíritu Santo. Entonces es bueno retroceder en tu historia y ver cuándo alguna vez realmente has tenido posesión del Espíritu Santo y si te pasó, o a mí también. Pero es importante ser consciente de que esto es real y sí sucede y me puede pasar en mi vida personal. Cuando sales a evangelizar te puede pasar mucho de eso. Sí. Bien, pues. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Alguna pregunta queda? No, está bien. No, claro. Ya saben por qué habían todos los pueblos, ¿no? ¿Y qué es lo que más atrajo a la gente? Porque los que estaban en la casa esperando ahí estaban tranquilos. Pero ¿por qué se vino la avalancha de gente? ¿Qué pasó? ¿Qué les llamó la atención? Porque hablaban en idioma. Todos. Hablaban tal idioma. Lenguas de Diferentes idiomas. Claro, porque escuchaban. lenguas de Fuego. claro. Vieron qué pasa allá, qué pasa. ¡Pum! Todo el mundo. Lenguas de fuego, dice Correcto. que repartió Y el bien, y todo anunció. Entonces todo eso llamó la atención y dijeron que hay algo. Y sale, y recuerdan, cuando ellos se acercaban creían que estaban borrachos. Sí. Y Pedro dice, no, ¿cómo? Si es las 9 de la mañana o algo así, no estamos borrachos, ¿no? Y comienza Pedro a hablar y asumir la dirección de la iglesia, ¿no? Desde ahí, iglesia apostólica. Bien, ¿qué les parece? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Hermano, yo tengo una duda. Sí.
de las lenguas de fuego, nos dicen que, bueno, hay una forma de interpretarlo, sí, efectivamente, hubo muchos idiomas en el que se logró hablar, tanto así que todas las personas que estaban lograron entender en su propio idioma. Así es. Pero también se dice que la lengua de fuego, que el don de lenguas es más que hablar en otro idioma, es hablar del amor, el idioma del corazón, que sea que no importa el idioma el que tengas, se pueda entender igual. Así es. ¿A qué se refiere? Sí, sí, sí. En la Biblia cuando menciona el don de lenguas, esto ¿a qué es lo que en la Biblia está hablando, se estaban refiriendo con esta parte? Ajá. Claro, el don de lengua es la inspiración del Espíritu Santo que te permite hablar de tal manera que puede estar horas y horas hablando y la gente está ahí. Es el Espíritu Santo que está hablando de ti. Que te pone las palabras, que se apodera de ti. ¿Me digo? Y hay personas que tienen ese don. Ya sería abusar de ustedes, pero yo lo he tenido en 2 oportunidades. Aparte de esta conversación que tuve con este amigo de otra religión, no sé por qué, pero lo he tenido en otras oportunidades también, ¿no? Y uno siente que algo pasó porque se transformó uno y alguna de esas veces yo no sé lo que he dicho. O sea, no recuerdo todo lo que dije. ¿Me entiendes? Pero sí existe posesión del Espíritu Santo. En los retiros suele pasar a jóvenes que entran en oración profunda y comienza, o hay llanto también, ¿correcto? Como es una limpieza que hace el Espíritu Santo, eso me pasó la primera vez que tuve posesión del Espíritu Santo. Lloré como 20 minutos. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. ¿No? Y era el Espíritu Santo había entrado en mi persona y me estaba limpiando de mis pecados. Eso sucede real y bien. El Pentecostés indica que hablaron ellos en arameo. Era el idioma de ellos, el arameo. Y le entendían ellos en sus diferentes idiomas. Esa es la actividad del Espíritu Santo que les hizo entender. O sea, es milagro, ¿no? Que lo hace ahí la presencia del Espíritu Santo. El texto es claro. Nunca dejaron, perdón que le corte, nunca dejaron de hablar en arameo, pero sí la gente entendía. Entendía en sus idiomas. ¿Quién actuó ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para Dios, ¿qué es imposible? ¿Correcto? Entonces, ¿sí? ¿Correcto? Y ese es el inicio de la iglesia. ¿Correcto? Otra cosa es el don de hablar para que la gente vea emoción, interesante el tema. También es un don del Espíritu Santo, que es el don de hablar bien. Pero Pentecostés es Pentecostés. ¿Ok? No esperemos Pentecostés todos los días. Pero si tú hablas bien y el resto ve que estás hablando y con la forma como te escuchan, todo, les llama la atención aunque no lo entiendan. ¿Correcto? Eso puede pasar. Pero no es el don que hubo en Pentecostés. Es especial para los apóstoles en ese momento. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Listo. Podemos pasar entonces, ¿verdad? ¿Listo? Listo, entonces seguimos, ¿sí? Bueno, entonces pasamos entonces la antífona del Salmo, tenerlo muy presente esta semana, va con el Espíritu Santo. El día está ahí, ¿no? ¿Verdad? Lo decimos juntos. Envía Espíritu Señor y renueva la faz de la tierra. Perfecto, está en caja con primera, el Evangelio y todo, que es preciso para el Espíritu Santo. Bien. Jesús había anunciado 5 veces en el Evangelio de Juan, búscalo, la venida del Espíritu Santo. Esta venida la anunció Jesús 5 veces. Ya estaba anunciado para Jesús. Para los apóstoles, aunque se sorprendieron, pero tuvieron anunciado 5 veces.
del Evangelio de Juan. Ahí lo tienen. Bien. Proseguimos entonces. He puesto la segunda lectura. ¿Listo? Como acostumbramos, veamos la segunda lectura. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12. ¿No? Bien. 12. 3b. Corintios. Corintios 12. 2, 3. Corintios 12. 12, 3b. Corintios 3b. Trece. 476. ¿No es cierto? Dice. ¿Puedes leer? Y sígueme detallado. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. ¿Por qué? ¿De dónde sacó? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Estaremos viendo. Ya hemos hablado antes de los Corintios, de la ciudad de Corinto. ¿Recuerdan algo ustedes? Sí, vamos a corintiar. ¿Qué pasaba en estos puertos? Estos dos puertos, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con los barcos? Que era el punto de llegada, Corintios. Ya. Que era un lugar De diversión, de fiestas. aparte, todos tenían que pasar por allí, nadie dejaba de pasar por esa zona de Corintios. Se estaba en un sitio estratégico como el Callao acá en Sudamérica, ¿no? Así es. ¿Entiendes? Estratégico, y la navegación mayormente cortaba muchos caminos y pasaban por ese estrecho donde se separaba Corinto del resto de Europa, ¿no? Entonces, por eso había muchísima diversión, era un pueblo. ¿Entendido? ¿Y qué decía la gente en Europa cuando quería divertirse? Vamos a corintiar. Vamos a corintiar. Hasta las últimas 11. Consecuencias. Pero significa lugar donde puedo divertirme y ahí puede pasar todo. Ese es el sitio que Pablo lo evangelizó. ¿Correcto? Y miren, va a emplear ahora Pablo la figura que se llama símil. Ya es literatura lo que estamos haciendo. Símil es una figura literaria que significa comparar. ¿Entendido? ¿Cómo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano? ¿Cómo compara? ¿Cómo nos compara el cuerpo de la las iglesia? partes del El cuerpo es uno solo, dice. Es uno las solo. partes son muchas, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. El cuerpo de la iglesia tiene cabeza. Tiene la cabeza. Cristo es la cabeza. Y los órganos de la iglesia
En esta iglesia somos todos los Solo bautizados. cuerpo. Todos Sí. los bautizados. Todos los- El resto del cuerpo somos todos los bautizados. Es un sí. Para que entendamos que el cerebro lo tenemos en la cabeza y de acá se dirige todo. ¿Correcto? Entonces, la cabeza de la iglesia que es Jesús, de ahí se dirige todo. ¿Ah? Nadie puede hacer algo que no vaya, ningún órgano del cuerpo puede revelarse a la cabeza. Tiene que obedecerlo, necesariamente. Igual nosotros, esa conexión la debemos tener con Jesús. Por eso hay que ver bien. Todo lo que hacemos, todo, hasta el peinarme inclusive, tiene que ver con mi cabeza que es Jesús. Eso es importante y grabarlo bien y vivirlo, es lo más difícil. Porque el demonio te lo pone. Un sacerdote le explicaba en la mañana de esta manera, cómo el Espíritu Santo llega a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos diferentes. Pero el Espíritu Santo es solamente uno. Pero a cada uno de nosotros nos da lo que necesitamos. Siendo un solo espíritu. Y lo dice con el agua. Cuando el agua corre, todas las plantas son diferentes. ¿Correcto? Pero el agua en cada planta hace un efecto también diferente. Pero el agua es la misma. El agua no cambia. Si el Espíritu Santo es uno solo, pero hace un efecto diferente en cada uno de en el terreno en que esté, ahí hace su efecto verdadero. Una planta está toda triste, toda secando, el agua le da vida. ¿Entendido? Entonces, con otra planta hará otro, con otra planta otra, de acuerdo a la planta. Entonces, así está siempre el Espíritu Santo con nosotros, que prometió Jesús. Es necesario que yo haga al Padre para que el Espíritu Santo venga. Y les haga comprender aún lo que es a mí no me han comprendido, porque Él les abrirá la inteligencia a cada uno según la persona que es, respetando al ser mismo. Esa es la labor que hace el Espíritu Santo. Entonces, hay que invocarlo en todo momento para hacer todo lo que hacemos. ¿Entendido? Y el Espíritu Santo, que ese es su trabajo, no se hace eso, pero sí respeta mi libertad. Si yo no lo invoco, no deseo, él está atento, pero espera que yo le haga el caso, digamos, con mi cerebro. Entonces, para eso, repito, hay que entrenarse, ¿correcto? Y entregarse totalmente a él. Ese es el efecto que tiene. ¿Quieren ser más que el Espíritu Santo? ¿Una preguntita, hermana? No, está claro. Claro, entonces. Bien. Entonces, pregunto entonces, si la iglesia tiene su cuerpo y tiene su cabeza que es Jesús, por eso he puesto la pregunta al final. Debería parecer, dele duro a esta parte. ¿Puede haber un hombre que se Claro. Si es de repente nos va a ver. se autotitule predicador de la Sagrada Escritura, que no está unido a la cabeza que es Jesús, porque están fuera de la iglesia que fundó Jesús, que creó Jesús a partir de Pedro? Entonces, ahí se caen todas las iglesias protestantes y les nombró a ellos, porque la autoridad la dio Jesús a través del Espíritu, tanto los apóstoles se entienden. Entonces, si estamos conectados a la cabeza de la iglesia que es Jesús, no pueden haber pastores, no pueden existir. O si están, se han autonombrado fuera de la voluntad de la cabeza y sin la asistencia del Espíritu. Eso que nos convenza más y que ojalá que la gente lo escuche. Bien, no les vaya a sorprender, esta semana en la misa hay una oración que es la secuencia. ¿Ah? Sí, la secuencia. Tiene que ver mucho con la fiesta. Lo he puesto ahí para que no se sorprenda nada más el domingo en la celebración. El equipo de liturgia ya lo habrán coordinado con el padre.
No, pues, hay que leer esa oración. ¿Ok? Pasamos nomás la secuencia. Es para, como una información. Listo. Entramos entonces al Evangelio. Al Evangelio. Listo. Entramos al Evangelio. Espérate un ratito. 20. Ya. Juan. Juan 20. 19, 23. Listo, manitas. Lo leemos entonces. Ujú. Juan 20, 19. Listo. 20, 19. Ujú. Daron apariciones a los discípulos, ¿no? Leo, Listo, sí, sí. ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. No importa, ya no le van a dar, no importa que se con su blanca. Tiene esa ropa nomás. Déjalo ahí, déjalo ahí. Tiene la ropa nomás, tiene. La manguera déjala ahí, van a dar. Pon la manguera. Listo, seguimos entonces. ¿Cómo explican ustedes que estando con las puertas totalmente cerradas, Jesús con un cuerpo como el nuestro, porque resucita con su cuerpo, haya ingresado y que sea la puerta, nada? Ujú. ¿Qué explicación darían a eso? ¿Qué entiendes por eso? Algo más tenía el cuerpo de Jesús. Espíritu. Cuerpo espiritual. Cuerpo espiritual. El cuerpo humano, sí, con su carne. Pero esa carne estaba ya divinizada, espiritualizada. Mira, entonces, mira bien, nosotros tendremos una resurrección como la de Jesús. Porque el hermano La resurrección que vamos a tener es como la que ha tenido Jesús. Y ese cuerpo así divinizado es el que va a entrar en la vida eterna. Sí, porque ese cuerpo que tenemos ahorita no es totalmente divinizado. Se va a la muerte. Por eso muere. Así tienes razón. El cuerpo que nos dará Jesús con la resurrección es igual al cuerpo que Él cuando resucita. Y ese cuerpo ya no tiene fin. Es para la vida eterna. Importante, digamos, esto. Entonces, ellos se asustaron porque ellos pensaban en el cuerpo humano nada más de Jesús. ¿Cómo va a pasar la pared? Es un fantasma. No vas a pasar, claro. ¿Entiendes? Pero esto puede hacer. En Lima era famoso el padre Urraque. Sí, No Cabaná. En la parroquia, el demonio lo perseguía mucho a este santo varón. Y la tradición en Lima cuenta que él atravesaba la pared, el padre Urraque, y el demonio desaparecía. Desaparecía su cuarto, donde ellos hacían oración aparte. Le dio ese don el Señor a traspasar paredes con su cuerpo al padre Urraque acá en Lima.
En el tiempo de la colonia, que es tan espiritual, San Martín de Porres, Santa Rosa, había una vida muy espiritual. Y este padrecito tuvo esta visión que el Señor se ¿no? Entonces un poquito más nos aclara sobre cómo será nuestra resurrección. ¿Qué hizo Jesús antes de indicarles reciban al Espíritu Santo? A los apóstoles. ¿Y qué gesto hizo Jesús? Le mostró Les sus mostró las manos y el manos. costado. Ya, perfectamente, ¿verdad? Entonces, ¿con qué intención hizo eso Jesús? Para que creyeran en él, para que lo reconocieran. ¿Ah? Que sepan fehacientemente que sí pasó la muerte y la resurrección. Ya. Y que no era un alma que estaban dando, sino era el cuerpo en sí, cuerpo y alma resucitado. ¿No? Bien, pues. Entonces, clarísimo Jesús, digamos, ¿y qué les pide? ¿Qué les pide a los apóstoles? Se lo repite. Quienes ustedes perdonen, pues, le pide que perdonen los pecados. Ya. Que hace el envío, les hace el envío. ¿Qué más? ¿Qué más? Y reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. ¿Correcto? Y ahí les da la autoridad a los sacerdotes para confesar y perdonar los pecados. Ahí están Los pecados. La autoridad se la dio Jesús. ¿Entendido? Y cuando les ordena bauticen, en otro momento, les está nombrando sacerdotes, porque van a presidir la liturgia. Y les está dando el don de ser presbíteros. Hay sacerdotes. Entonces, esto lo recibimos de Jesús y solo lo tiene la Iglesia Católica. ¿Listo? Bien, pues. ¿Sí? Ahí al final les he puesto las citas en que Jesús, en el Evangelio de Juan, entre el capítulo 14 y el 16, 5 veces anuncia que es necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu de la verdad. ¿Correcto? Entonces, después de esto, al comienzo, Antiguo Testamento, figura del Padre. ¿Correcto? Figura del Padre. Nuevo Testamento, al comienzo la figura es Jesús, hasta que organiza su iglesia, establece y va. Son etapas de la historia de la salvación. Y la historia continúa. Ahora estamos en la etapa del Espíritu Santo. Es la tercera etapa y la última. Por eso algunos ya quieren hasta adivinar cuándo se va a terminar. Y eso solamente lo sabemos. Es la época donde el Espíritu Santo asumió las riendas. ¿Correcto? Y Él es el que nos dirige la iglesia, enviado, dice, por la cabeza que es. Dejémonos guiar, lo que venga de Él siempre será bueno. Pero repito, hay que tener mucha humildad, mucha sencillez. El Espíritu Santo no cobra por el mi peor enemigo, como lo dice, ha sido mi discípulo. También mi padre, un genio tremendo que hemos heredado. ¿Correcto? Es lo que más sufre para ser el geniecito, dominarme, ya no mirar como miraba, a veces con fuerza, ¿no? Cuando alguien me dice algo, no reaccionar fuerte, solo con el Espíritu Santo así se puede hacer. Si estamos logrando algo sin invocar al Espíritu Santo, no vamos por el camino. Estamos revelando y más bien le estamos quitando su trabajo. El trabajo lo tenemos que hacer junto con él para mejorar como personas, como profesionales. Y yo me hago la pregunta, ¿qué diferente sería el mundo si los políticos y todos actuaran de esa manera? Pero, ¿qué es lo que quiere el Espíritu Santo?
que te vean a ti, a mí, a los que creemos, la vida sana que llevamos, hasta el extremo, que llamemos la atención como los apóstoles llamaron la atención poseídos en Pentecostés. Como lo hacían los primeros cristianos, que llamaron la atención al mundo y el mundo se hizo cristiano. Y el mundo ahora está dejando de ser cristianos habiendo cristianos, que tienen la misma asistencia de Jesús, la misma asistencia del Espíritu Santo, pero se nos están yendo muchos, digamos, de las manos. Y hablaba el Papa del pecado de la indiferencia. Los católicos hemos caído, en la misa de hace 2 días. La misa decía, hemos caído en el pecado de la indiferencia. Con tal que yo voy a mi misa, con tal que yo me confieso, con tal que yo leo la Biblia, hago un poquito de pastor, ya estoy bien. Pero no me preocupo si mi vecino se está yendo. No me preocupo si un familiar se está yendo porque lo están convenciendo. Y su ingenuidad lo hace caer. Si eso no nos preocupa, es pecado gravísimo, dice el Papa. Estamos en la indiferencia espiritual. Y no nos dejamos usar para el Espíritu Santo para hacer algo. La gente que se mira, ahí Teresita estará muy atenta y todos nosotros para que apenas pase eso con fuerza, nos hagamos mejores evangelizadores y le pongamos todo de nuestra parte a las visitas domiciliares y a la relación interfamiliar, en fin. Tenemos que ser modelo en la cuadra donde vivimos. Claro, tenían que rezar. Termino con ese hermano. Ayer el chalaquito me hizo dar un susto tremendo. Perdón, hace 3 días. Salí a botar mi basura y siento que alguien se me tira por mi espalda y ¡buah! Sí. Volteo y era el chalaquito. ¿Saben quién es el chalaquito, no? El perrito, sí. Que viene a mi casa, hasta ahí se toca la puerta para que demos comida. Pero comenzó con un platillo de comida, ahora tienen hora. Su inquilino de comida. En 1 hora viene la gorda, una perrita que vive a 2 horas de mi casa, de un parque. Tiene su turno el chalaquito. Si la ve la gorda de su casa, se queda ahí nada más esperando que se vaya la gorda, porque es más grande. Ya se va la gorda, pero se viene corriente a comer y espera su turno. Ahorita la tiene pensita a la Marta, ¿no? A la Marta. A Marta y Bobby, que son parientes, pero Marta está un poco en celo, ¿no? Entonces, si logramos hacernos amigos de los perritos de verdad, sí, es que los Espíritu Santo en nosotros. Pero si a ellos que somos indiferentes, ¿por qué hace esto? Esto me lo enseñó mi esposa, porque vio que hay familias que salen a trabajar mucho y a veces no pueden atender a sus animales. Con sentimientos de ellos. Entonces tratemos de ser los amigos de todos, hasta de los animales. Qué lindo, cuando tú vienes te ven y salen y te mueven la cola, uno por acá, otro por allá, y qué bonito, te acompañan. Claro, cierto. Pero son sinvergüenzas. Cuando comen, hoy día me hizo la gorda eso. Comió gordita, y ahí me acabó la gorda. Terminó de comer gorda, son vuelta a su casa corriendo, ya ni bola me dio ya después de haber comido. Entonces la idea es que tu barrio vea que hasta los animalitos te quieren. Y ahí sí, el Espíritu Santo está pleno en cada uno de nosotros. Si no, que nos remuerda la conciencia cuando estamos en la parroquia tratando de decir que hago bonito oración. San Martincito hacía eso también. Así, hermanitos, ojalá que esta reunión sea provechosa y podemos hacer la oración final, salvo que haya alguna sugerencia que está muy bien aceptada o alguna consulta. Si no, cerraríamos con una oración dirigida por una ayuda. Perdón, por uno de ustedes, hay un caballero ahí, he visto una película donde las mujeres están luchando por su voto ahora y se pelean con los hombres. Soy mi copia. Uno dice.
Que se animen, ya saben que son bromas. Bien. ¿Quieres hablar así? Sí, 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 mi amigo, ¿cómo no? Sí. Esta noche. A la oración. ¿Y de la oreja? ¿Ah? ¿Y de la oreja? Así. Noche. Buenos hermanos, ante todo quiero darle las gracias a usted, hermano, que nos está enseñando mucho con su palabra. Y quiero decirle que estoy muy agradecido por todas las enseñanzas que da a todos los hermanos. Y si hay oportunidad también dentro de poco tratar de aprender la lectura de la Biblia para también participar con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sea Venga a nosotros Venga a tu reino. nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Como también nosotros nosotros amamos amamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la en tentación, tentación. líbranos del mal Amén. El Señor esté con y con tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ir en paz. Demos Demos gracias a Dios. gracias a Dios. Gracias, Dios.